Permanecer en el Señor Jesús. Este capítulo 15 del Evangelio de San Juan, y en estos pocos versículos se nos ha repetido 7 veces permanecer, permanecer. El Señor es lo que desea, que permanezcamos en Él. Y permanecer en Él es dar fruto. Por eso preguntémonos y cuestionémonos si estamos dando fruto, y sólo así permanecemos en Jesús, y sólo así seremos sus discípulos. Pero diremos, sí, es que yo oro mucho, es que yo voy a misa, es que yo rezo el rosario. Pero permanecer es dar fruto, no simplemente rezar. Porque hay personas que oran pero permanecen en el miedo, personas que oran permanecen en la rabia, personas que oran permanecen en la envidia, en tanta cosa. Y no permanecen en la gracia del Señor, que ama, que sana, que transforma, que libera, que da vida. Permanecer en el Señor es dejar que el Señor purifique. ¿Y qué es lo que purifica al que permanece en el Señor? La palabra de Dios. Entonces, el que permanece en el Señor es una persona que ama la palabra, es una persona que busca la palabra, es una persona que se queda en la palabra y no se queda en el comentario del uno, en la visión del otro, en la aparición del otro. Eso puede ser muy bonito, pero el Señor dice que solo podemos permanecer en Él y solo podemos ser limpios a través de su palabra, a través de su palabra. Qué bueno que esa palabra sea la que nos purifique, que sea la palabra del Señor la que me diga, tomo esta decisión, o mejor toma esta otra decisión. Y tomar decisiones no es para mi bien o para el bien del otro, sino para gloria de Dios. Y si se glorifica al Señor, pues todo estará bien. Si se glorifica al Señor, todo será perfectamente bien. El que no da fruto, ¿qué le sucede al que no da fruto? Se seca. La rama que ya no da fruto, se cae. No hay necesidad de que la corten. Una rama seca por sí sola se cae. No es que pensemos que Dios esté quitando y arrebatando gente de su presencia. No. Somos nosotros los que, al no permanecer en Él, al no permanecer en su palabra, al no permanecer como discípulo, al no dar fruto, nos secamos, nos caemos y nos alejamos de Él. Pero permanecer en el Señor es dar fruto, pero no cualquier fruto. Fruto abundante. Fruto abundante. El fruto abundante solamente se puede vivir en Jesús. Porque cuando eso no es así, el miedo, la soledad, la tristeza me llevan a estar allí sin poder hacer nada. Sin mí no pueden hacer nada. Entonces preguntémonos, por todas las veces que nos quejamos, es que yo no puedo hacer esto, es que yo no puedo hacer lo otro, es que yo no puedo.
Si usted no puede, es porque no permanece en el Señor. Si usted no puede, es porque no quiere permanecer en Jesús. Él está diciendo: sin mí no pueden hacer nada. El que permanece en mí y yo en él, da fruto abundante. ¿Qué sucede en nuestra vida? ¿Hay abundancia o no hay nada? Eso es permanecer en el Señor. Y la iglesia primitiva, que nos sigue narrando el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15 también, nos narra cómo se permanece en Jesús, cómo la iglesia permanece en Jesús. Pablo, Bernabé, evangelizaban, y eran los que no eran judíos los que más se convertían, los que más aceptaban a Jesús, los que más vivían la gracia del Espíritu Santo. Los gentiles, los paganos, los que no eran judíos. Pero también en ese grupo y en Antioquía, ahí donde estaba Pablo y Bernabé, donde iban y venían, eran como su punto estratégico de evangelización. Unos judíos también convertidos al cristianismo exigían que los paganos tenían que vivir también la ley de Moisés. Y vivir la ley de Moisés, entonces los varones tenían que vivir la circuncisión. Porque ellos pensaban, para ser cristiano primero tienen que ser judíos. Y dice muy bien que eso provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Así sería la discusión violenta, así sería el altercado difícil. Pero en medio de eso, entonces, ¿qué? ¿Quién va a tener la razón allí? Pues vamos a Pedro. Vamos donde Pedro, vamos donde los apóstoles, vamos donde los sacerdotes, y ellos nos aclararán eso. Pero la iglesia siempre va a estar adelante. A veces en estas discusiones de iglesia tomamos las cosas tan personales, cuando la iglesia tiene la respuesta. ¿Y qué nos enseñan los Hechos de los Apóstoles? Después de esa discusión violenta, pues la iglesia provee a Pablo y a Bernabé, y a otros, pues vayan a Jerusalén. No es que hubo esa discusión violenta, entonces ya yo no le vuelvo a hablar a usted, ya yo no, aléjese de mí, yo no lo vuelvo a visitar. No, todo lo contrario. Vengan, listo, discutamos, pero busquemos la solución. ¿Y la solución dónde está? En Pedro. ¿Y quién es Pedro hoy? El Papa. Las enseñanzas de la iglesia. Allí nosotros resolvemos todo. Allí nosotros resolvemos todo. Y ellos comienzan en su recorrido a darles noticias de todo lo que los gentiles se convertían. Y esa era la alegría, y esa era la motivación, y eso era algo novedoso para ellos, que muchos que no eran judíos se convertían. Ellos llegan donde los apóstoles y se reúnen a examinar todo ese asunto. Hoy nosotros tenemos
la palabra del Señor. Hoy tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, donde nos explica todo. Hay gente que se enreda y pelea y se va de la iglesia por cuestiones donde, repito, lo toman todo personal, cuando en la iglesia hay respuesta para todo. En el catecismo de la Iglesia Católica hay respuesta para todo. Que nosotros no nos quedemos con duda, discutamos, preguntemos, cuestionemos, pero la iglesia nos da la respuesta. La iglesia nos da la respuesta. Busquemos las respuestas en la iglesia para que sigamos dando fruto, para que sigamos viviendo en la abundancia del Señor y vivamos alegres en lo que el Señor nos ha dado. Amén.